Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar un misterio que ha tenido a muchísimos seguidores al borde de sus asientos, casi al filo de la butaca, diría yo. Hablamos de la siempre radiante, la etérea, la carismática Demet Özdemir, y de una decisión suya en particular, una decisión final sobre Can Yaman, que créanme los va a dejar boquiabiertos, con la mandíbula desencajada y con un nudo en la garganta de la sorpresa. Si son fanáticos acérrimos de estas dos estrellas, si suspiran cada vez que sus nombres se cruzan, o simplemente disfrutan de los dramas, las intrigas y las historias que giran en torno a la fama, el amor y las decisiones cruciales en la vida de las celebridades, quédense con nosotros, porque esto se pone bueno, esto se pone intenso, esto se pone revelador. Y antes de que se me olvide, antes de que la emoción nos arrastre por completo, si aún no lo han hecho, les invito, les ruego casi, a que le den a ese botoncito de suscribirse, que con deditos bien ágiles, para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Siempre traemos lo último, lo más jugoso, lo más interesante del entretenimiento mundial, y hoy tenemos oro puro. Han sido meses, incluso años, de rumores persistentes, de especulaciones desbordadas y, seamos honestos, de muchísima fantasía colectiva para los seguidores devotos de Demet Özdemir y Can Yaman. Desde el momento en que compartieron pantalla, en esa serie que se convirtió en un fenómeno global, la exitosísima Erkenzikuş, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador, la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, tan contagiosa, que la audiencia, ese público ávido de historias de amor que trascienden la pantalla, no tardó ni un segundo en catapultarlos a la categoría de pareja soñada, tanto en la ficción como la esperanza humana, en la vida real. Y claro, como suele suceder en el brillo deslumbrante de Hollywood y en el universo apasionado de las telenovelas, los fanáticos, con sus deseos más profundos, esperan, anhelan y casi exigen, que esa magia que ven desplegada en pantalla, esos momentos de conexión que les quitan el aliento, se traslade a la intimidad de sus vidas personales. Y con Demet y Can, ese deseo, esa esperanza, se convirtió para muchos en una especie de obsesión sana, o quizás no tan sana, que alimentó conversaciones y expectativas durante mucho tiempo. Recordemos un poco esos días dorados, aquellos en los que el mundo parecía girar en torno a su romance imaginado. Erkenzikuş no solo fue un éxito rotundo y avasallador en su país de origen, Turquía, sino que conquistó audiencias en muchísimos países, cruzando fronteras y culturas, y gran parte de ese triunfo aplastante se debió, sin lugar a dudas, a esa chispa inconfundible que emanaba de sus protagonistas. Can Yaman, con su carisma desenfrenado, su porte de dios griego y su físico escultural que dejaba sin palabras, y Demet Özdemir, con su dulzura natural, su talento actoral que florecía con cada escena y esa mirada que tiene el poder de derretir hasta el más escéptico de los corazones, formaron una dupla explosiva, una combinación letal para el espectador. Las escenas románticas cargadas de tensión y anhelo, los momentos cómicos, llenos de una naturalidad desarmante, las peleas que en realidad eran solo una forma de manifestar su profunda conexión, todo en ellos parecía tan orgánico, tan real, tan genuino, que la línea que separa la ficción de la realidad se volvía cada vez más difusa, casi imperceptible, para el público que los seguía con devoción. Después de que las cámaras dejaron de grabar los últimos episodios, los rumores de un romance en la vida real se intensificaron, como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Se les veía juntos fuera de los sets, en situaciones que alimentaban aún más la imaginación colectiva. Se compartían fotos en redes sociales, a veces de forma casual, a veces estratégicamente, que avivaban esa llama de ilusión. Y cada aparición pública conjunta, cada entrevista en la que se tocaban o se miraban de cierta manera, era analizada hasta el último detalle por los medios de comunicación, ávidos de titulares, y por los seguidores en busca de una confirmación de sus anhelos. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación seria, o al menos no de manera pública y constante, no faltaron esos momentos en los que pareció que algo más que una amistad profesional estaba floreciendo, que había una conexión especial, un entendimiento más profundo. En ocasiones sus interacciones parecían demasiado íntimas, demasiado cómplices, para ser simplemente colegas de trabajo. Y esto, créanme, generó un torbellino de expectativas, una marea de esperanza que inundó el universo fan. Y fue así como los fanáticos inevitablemente se dividieron, como un país en crisis. Por un lado, estaban los que soñaban con los casados formando la pareja perfecta del espectáculo turco, la envidia de todos, la materialización de un cuento de hadas moderno. Por otro lado, estaban aquellos que, quizás más realistas, o simplemente enfocados en el desarrollo individual de sus carreras, empezaban a sentir que tanta especulación,
tanta presión mediática, estaba afectando negativamente sus proyectos. Y es que cuando una pareja mediática genera tanta atención, tanto ruido, a veces puede convertirse en una espada de doble filo. Por un lado, atrae una publicidad masiva y valiosa, pero por otro, puede eclipsar completamente el trabajo individual, el talento personal, las obras que cada uno crea por separado. Sin embargo, el tiempo, ese juez implacable y sabio, pasa. Las carreras evolucionan, se transforman, toman nuevos rumbos. Y las personas, por supuesto, también cambian, maduran, sus prioridades se reconfiguran. Y es aquí, en este punto de inflexión vital, donde entra la tan esperada, la tan comentada, la famosa decisión final de Demet Özdemir. Porque, amigos míos, la vida de las celebridades, por muy glamorosa, por muy idílica que parezca desde la distancia, está intrínsecamente llena de decisiones difíciles, de prioridades que cambian de la noche a la mañana, y de caminos que a veces se bifurcan de forma irremediable sin posibilidad de retorno. Lo que ha sorprendido a muchos, lo que ha dejado a una gran parte de la audiencia con la boca abierta, y de lo que vamos a hablar hoy con todo lujo de detalles, no es tanto una ruptura dramática, un escándalo público o un pleito sonado, sino más bien una elección consciente, una afirmación rotunda de su propio camino, de sus ambiciones personales y de sus objetivos profesionales. Durante mucho tiempo, la narrativa que rodeaba a Demet y Can era la de una pareja potencial, de un romance en ciernes, de una historia de amor que quizás existía pero se mantenía en un segundo plano, envuelta en el misterio. La atención de los medios y del público estaba pero tan centrada en esa dinámica, en esa posibilidad de relación, que a menudo eclipsaba por completo los logros individuales, el talento artístico y las contribuciones únicas de cada uno de ellos a la industria del entretenimiento. La verdadera sorpresa surge cuando Demet Özdemir, una mujer inteligente con un talento innegable y una visión clara y decidida de su carrera profesional, decide darle un giro radical a esa narrativa, a esa historia que se contaba sobre ella. En lugar de dejarse arrastrar por las expectativas ajenas, por los rumores sin fundamento, o de aferrarse a una dinámica que quizás ya no le servía, que no la hacía crecer, ella ha optado por enfocarse plenamente con una determinación férrea en su desarrollo profesional, en sus proyectos personales más ambiciosos y, en definitiva, en su propia vida, desligándose de las constantes y a veces asfixiantes especulaciones sobre su vida amorosa con Can Yaman. ¿Qué significa esto en la práctica, en el mundo real de las cámaras y los flashes? Pues bien, hemos sido testigos de cómo Demet ha florecido de manera espectacular, convirtiéndose en una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía, participando en producciones de gran calibre, tanto en la televisión tradicional como en las plataformas de streaming que marcan el futuro del consumo audiovisual. Su talento ha sido reconocido a nivel internacional, y ella ha sabido capitalizar esa popularidad creciente para crecer artísticamente, para explorar nuevos personajes, para desafiar sus propios límites. Por otro lado, Can Yaman también ha seguido su propio camino, con proyectos ambiciosos y una proyección internacional cada vez mayor, especialmente en Italia, donde se ha convertido en una auténtica estrella. Ambos individualmente han encontrado su rumbo. La decisión de Demet, que para muchos ha representado una auténtica sorpresa, un giro inesperado en la trama, es en realidad un reflejo profundo de madurez, de autoconocimiento y de una fortaleza interior admirable. Ha comprendido a un nivel fundamental, que su valor como artista y como persona no reside en estar emparejada mediáticamente con una figura popular, sino en su propio talento innato, en su dedicación al trabajo arduo y en las historias únicas que desea contar a través de su arte. Ha elegido con una claridad meridiana priorizar su carrera, su crecimiento personal y su tranquilidad emocional, alejándose deliberadamente del ruido constante de los rumores y las expectativas impuestas por terceros. Y esto, queridos amigos, esto es algo que todos y cada uno de nosotros podemos y debemos aprender. A veces nos dejamos atrapar, nos enredamos en las telarañas de lo que los demás esperan de nosotros, de las narrativas que se crean a nuestro alrededor, sin darnos cuenta de que la verdadera fuerza, el poder transformador, reside en tomar nuestras propias decisiones, en definir nuestro propio camino, en construir nuestra propia identidad, y en vivir, ante todo, de acuerdo con nuestros propios valores y ambiciones. La decisión final de Demet Özdemir sobre Can Yaman, que quizás no sea un no rotundo y definitivo en el sentido más estricto de la palabra, sino más bien un ya no es la prioridad, un mi enfoque está en otra parte, ha sido un acto de empoderamiento personal y profesional. Ha decidido con una convicción inquebrantable que su vida personal, especialmente en lo que respecta a su relación con Can, no será el foco principal de su exposición pública.
Ha elevado su carrera artística, su proyecto de vida, por encima de la especulación romántica que tanto ha alimentado la industria del entretenimiento. Y es importante entender, y esto es crucial, que esto no implica necesariamente que no haya existido nada entre ellos en el pasado, o que no se guarden un aprecio mutuo y un recuerdo de los buenos momentos compartidos. Simplemente que la dinámica que la audiencia y los medios esperaban, o deseaban ardientemente, ya no es el eje central de sus vidas, ni de la forma en que Demet Özdemir, con una visión clara, quiere proyectarse al mundo. Ella, con una valentía digna de admiración, ha tomado las riendas de su propia historia, reescribiendo el guión a su medida. Hemos sido testigos de cómo tras el final de Erkencikus, ambos han seguido caminos considerablemente separados en cuanto a relaciones sentimentales públicas. Demet ha sido vinculada románticamente con otras personas, y Can también ha tenido sus propias relaciones conocidas. Pero la conexión profunda que la audiencia sentía con la pareja Demet-Can, esa energía casi mágica alimentada por el éxito de la serie, ha sido difícil de soltar para muchos, para aquellos que aún viven en la fantasía de esa pareja perfecta. Por eso, la postura actual de Demet, su enfoque inquebrantable en sus proyectos y su afirmación de independencia, puede resultar desconcertante, incluso chocante, para quienes todavía residen en la utopía de la pareja televisiva. Es como si estuviera diciendo con elegancia y firmeza: gracias por todo el cariño, gracias por la energía que nos brindaron, por su apoyo incondicional, pero ahora mi vida y mi carrera tienen otras direcciones, otros horizontes, otras metas. Y eso, para una figura pública de su calibre, requiere una valentía excepcional y una gran dosis de seguridad en uno mismo, en su propio valor. Imaginen por un momento la presión. Estar constantemente respondiendo preguntas o recibiendo mensajes sobre una persona con la que quizás ya no tienes el mismo tipo de relación, o incluso ninguna relación significativa en el presente. Es sencillamente agotador. Y Demet, con una inteligencia emocional admirable, ha optado por liberarse de esa carga, de ese peso innecesario. Ha elegido conscientemente centrarse en lo que la hace feliz, en lo que la motiva, en lo que la impulsa a ser mejor profesional y personalmente. Su participación activa en proyectos internacionales, como la película The Butterfly Effect, o su incursión en series de plataformas de renombre como Netflix, demuestran su ambición insaciable, su deseo ferviente de explorar nuevos horizontes artísticos y de crecer como artista. No se conforma con lo ya alcanzado, quiere seguir aprendiendo, seguir evolucionando, y seguir sorprendiendo a su público, que la admira profundamente con su talento multifacético. Y en ese camino de crecimiento y descubrimiento, las especulaciones sobre su vida amorosa con Can Yaman se han vuelto, para ella, un ruido de fondo que prefiere ignorar, una distracción que no le aporta nada. Así que, en resumen, la decisión final de Demet Özdemir sobre Can Yaman no es un titular escandaloso que busca el sensacionalismo, sino más bien una afirmación poderosa de su autonomía, de su independencia y de su visión clara y decidida de su futuro. Es un mensaje contundente, un llamado a la acción, para sus fans y para sí misma. Su carrera, su crecimiento personal y su felicidad son sus prioridades absolutas. Ha decidido enfocar toda su energía y su talento en construir su propio legado artístico, en dejar una huella imborrable en la industria, en lugar de dejarse definir o limitar por las expectativas de una relación pasada o por los deseos y las fantasías de los demás. Es una elección que, lejos de ser decepcionante para aquellos que la admiran, debería ser motivo de profunda admiración y respeto. Ha tomado las riendas de su vida con una determinación férrea, y ha decidido que su futuro lo escribe ella misma, con sus propios guiones, en sus propias producciones, y bajo sus propios y valientes términos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido detallado y profundo por la vida y las decisiones trascendentales de la talentosa Demet Özdemir. Ha sido un placer desgranar este tema tan apasionante con todos ustedes, compartir estas reflexiones y ofrecerles una perspectiva más clara sobre lo que está sucediendo en la vida de a gran artista. Me encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes sobre esta postura de Demet. ¿Les sorprendió esta decisión? ¿Les parece una elección inteligente y madura? ¿Creen que es un acto de empoderamiento? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, que siempre me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y enriquecedor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también aman el espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras futuras entregas.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más entretenimiento de primera. Hasta entonces, cuídense mucho.